Mi llamo Neriamantis. Tengo 32 años. Y hace 4 años, mi madre me miró fijamente a los ojos y llamó a mi graduación universitaria la ceremonia del fracaso. No un hito, no un logro. No el tipo de día en el que un padre hace acto de presencia, sino una ceremonia del fracaso. Todavía recuerdo lo tranquila que sonaba cuando lo dijo, como si estuviera comentando el tiempo que hacía en lugar de despreciar los años más duros de mi vida. Había trabajado por ese título sin el dinero de mi familia, sin el apoyo de mi familia y, definitivamente, sin el orgullo de mi familia. Cuando llegó el día, caminé por ese escenario sabiendo exactamente que asientos estarían vacíos. Y lo estaban. Mientras yo recogía mi diploma, mi madre estaba organizando una tarde perfectamente cuidada en el jardín con cava, flores y ese tipo de fotos sonrientes que la gente publica cuando quiere que el mundo crea que su familia es impecable. Ignoró mi graduación como si estuviera por debajo de ella, como si yo estuviera por debajo de ella. Me dije a mí misma que ese día sería la última vez que esperaría algo de ellos. Y por un tiempo, lo fue. Luego todo cambió. 4 años después, construí algo propio, lo vendí por más dinero del que nadie en mi familia jamás imaginó que yo podría tocar. Y de repente, las mismas personas que no pudieron sacar 3 horas para mi graduación tenían tiempo para mí. Muchísimo tiempo. Mi teléfono se iluminó con un número que me sabía de memoria. Su voz era más suave de lo que jamás la había escuchado. Dijo que necesitábamos hablar. Dijo que habría una reunión familiar al día siguiente. Le dije que era demasiado tarde. Demasiado tarde. Pero fui de todos modos. No porque quisiera cerrar una etapa. No porque quisiera una disculpa. Fui porque para entonces yo sabía algo que ellos nunca pensaron que descubriría. Y lo que llevé a esa reunión era mucho más peligroso que la prueba de que me habían subestimado. Tenía 7 años cuando me enviaron a vivir con mi abuela a un pueblo costero de Galicia. Sin gritos, sin confesiones dramáticas, sin una explicación que una niña pudiera realmente entender. Solo maletas hechas con demasiada pulcritud, un viaje en coche que se sintió demasiado silencioso y una frase muy educada sobre cómo sería mejor para todos si me quedaba con la abuela por un tiempo. Un tiempo se convirtió en años. Por aquel entonces, mi familia vivía en uno de esos chalets exclusivos de La Moraleja, en Madrid, que parecían hermosos por fuera y emocionalmente refrigerados por dentro. Todo estaba cuidado al detalle. Los colegios privados adecuados, las cenas adecuadas, la familia adecuada, los amigos, las sonrisas adecuadas en las fotografías adecuadas. Mi hermana menor encajaba en ese mundo como si hubiera sido diseñada para él. Tenía el rostro de mi madre, la suavidad de mi madre, el lugar de mi madre en cada encuadre. Yo no. Yo tenía los ojos de mi padre, su mandíbula, su pelo oscuro y, aparentemente, aunque no entendería esto hasta mucho después, también tenía el poder de hacer que mi madre se sintiera visiblemente incómoda con solo existir en la misma habitación. Mi abuela, Margarita Herrero, nunca me envenenó contra ellos. Nunca tuvo que hacerlo. Simplemente me amó de manera tan completa que la diferencia entre el amor real y la negligencia educada se volvió imposible de ignorar. Me preparaba el almuerzo, me ayudaba con los deberes, aguantaba cada recital escolar y aplaudía como si yo estuviera actuando en el teatro real. Incluso cuando solo era una niña nerviosa en la última fila de un concierto de coro de invierno. Mientras mi familia en Madrid construía una vida sin mí, mi abuela construyó una a mi alrededor. Aprendí pronto que si quería algo, tendría que ganármelo yo misma. A los 16 años, trabajaba los fines de semana, solicitaba becas y planeaba un futuro que no dependiera de un solo euro de los montes. A los 18, tenía una beca académica completa y un billete de ida hacia una vida que mi familia no ayudó a crear. Estudié ciencia de datos y gestión sanitaria, luego forjé mi camino de la misma manera que construí todo lo demás, con disciplina, terquedad y la promesa privada de que nadie volvería a tener el derecho de llamarme desechable. Mi graduación debería haber sido el momento en que vieran lo que había logrado sin ellos. En cambio, se convirtió en una humillación más a la que tuve que sobrevivir en público. Envié la invitación con meses de antelación. Hice un seguimiento. Incluso bajé mis expectativas lo suficiente como para esperar lo mínimo. Un mensaje de texto educado, un ramo de flores, 2 personas en el público fingiendo que les importaba. Lo que obtuve fue peor que el silencio, porque el silencio al menos puede dejar espacio para la duda. Mi madre me llamó y me dijo con una voz fría, que todavía me revuelve el estómago cuando la recuerdo, que no creía en celebrar la mediocridad disfrazada de ambición. Luego dijo las palabras que para entonces ya me había repetido a mí misma 1000 veces. Ceremonia del fracaso. Llamó a mi graduación una ceremonia del fracaso. Crucé ese escenario de todos modos.
Me gradué como la primera de mi promoción de todos modos. Y cuando miré al público, la única persona de pie por mí, llorando por mí, orgullosa de mí, era mi abuela. Más tarde esa tarde, mientras todavía sostenía mi diploma y trataba de no dejar que el vacío me rompiera en público, mi madre publicó fotografías de una comida en el jardín de su chalet en Madrid. Copas de cristal, rosas de verano, servilletas de lino, iluminación perfecta, invitados perfectos, hija perfecta. Guardé las capturas de pantalla. No sé por qué lo hice en ese momento. Tal vez porque una parte de mí ya entendía que algún día necesitaría pruebas de que la crueldad había sido real. Una parte de mí pensó que después de la graduación finalmente dejaría de querer algo de ellos. Y casi lo logré. Seguí adelante. Trebage. Construye. Convertí cada gramo de rechazo en impulso. Pero lo que pasa con familias como la mía es que siempre vuelven cuando el éxito les da algo que reclamar. A los 32 años, había hecho más que construir una carrera. Había construido una empresa. Lo que comenzó como una pequeña plataforma de análisis diseñada para detectar patrones sospechosos de facturación en hospitales y aseguradoras privadas creció más rápido de lo que jamás esperé. Las aseguradoras la querían. Las empresas de cumplimiento normativo la querían. Las redes hospitalarias que antes habían ignorado mis correos electrónicos de repente querían reuniones. Luego, una empresa más grande entró con una oferta de adquisición tan agresiva que me eché a reír la primera vez que la leí. Negocié, firmé y vi cómo los números llegaban a las cuentas de mi asesor fiscal, tan grandes que casi parecían ficticios. La prensa económica se hizo eco. Mi calendario de consultoría se llenó para el año siguiente. Estaba ganando más dinero en un mes de lo que mi familia una vez insinuó que nunca vería en toda mi vida. 3 semanas antes de que mi madre me llamara con esa dulce y empalagosa invitación a una reunión familiar, mi abuela murió. Esa frase todavía se siente incorrecta incluso ahora. Ella había sido el único lugar en mi vida que siempre se sintió seguro. Y cuando se fue, el mundo se volvió más silencioso de una manera que odiaba. Me quedé después del funeral para revisar su casa porque no soportaba la idea de que unos extraños empaquetaran las habitaciones que me habían mantenido a flote. En el fondo del armario de su dormitorio, escondido dentro de un viejo baúl de castaño bajo mantas de invierno y cartas atadas con cintas, encontré un sobre grueso con mi nombre en su letra. Dentro había una fotografía de mi madre a los 20 años de pie demasiado cerca de un hombre que definitivamente no era mi padre. Había un segundo artículo, una nota mecanografiada de mi abuela advirtiéndome que no confiara en la amabilidad repentina de los miembros de la familia que habían pasado décadas demostrando que yo no significaba nada para ellos. Y había una tarjeta de visita de un investigador privado llamado Hugo Cruz. En la parte posterior, con la caligrafía pequeña y cuidadosa de mi abuela, había escrito, "Iquot, si vuelven, empieza por aquí Iquot". Y volvieron. 48 horas después de que un artículo sobre la venta de mi empresa circulara por los medios financieros. Mi madre llamó sonando casi tierna. Nunca había sonado tierna conmigo en mi vida. Me preguntó cómo estaba. Me llamó cariño. Dijo que la familia necesitaba reconectar y que al día siguiente habría una reunión en la casa de Madrid. La misma casa donde mi habitación había desaparecido hacía años, donde cada fotografía en las paredes me había enseñado exactamente en qué lugar me encontraba. Dije, Iquot, demasiado tarde. Demasiado tarde Iquot. Luego colgué. 10 minutos después, mi padre me envió un mensaje. El mensaje era corto, formal y de alguna manera aún más insultante por lo cuidadosamente neutral que intentaba sonar. Decía que querían hablar sobre cómo honrar el legado de mi abuela. No disculparse, no explicarse, honrar su legado. Yo ya sabía que se trataba de dinero antes de entrar. Solo que aún no sabía lo sucio que era el resto. A la tarde siguiente, volví a Madrid por primera vez en meses. La casa se veía aún más pulida de lo que recordaba. Nuevo paisajismo, nuevos trabajos en piedra, pintura fresca. Era el tipo de lugar que susurraba estabilidad incluso cuando estaba construido sobre mentiras. Mi madre me saludó como si fuéramos cercanas. Mi padre me estrechó la mano como si yo fuera una donante que esperaba no perder. Mi hermana, Cayetana Montes, me abrazó con la incomodidad cautelosa de alguien que sabía que siempre se había beneficiado de mi exclusión, pero a quien nunca se le había obligado a decirlo en voz alta. El almuerzo estaba servido en la terraza como si estuviéramos teniendo una reunión civilizada en lugar de una negociación orquestada por personas que nunca habían pasado un día sincero conmigo. Luego mi padre abrió una carpeta de cuero y la deslizó sobre la mesa. Dentro había una propuesta completamente diseñada para algo llamado Fundación Legado Montes. Según ellos,
Honraría a mi abuela apoyando a estudiantes ignorados de hogares desestructurados. Utilizaba todo el lenguaje correcto: oportunidad, dignidad, acceso educativo, resiliencia. A mi abuela le habría encantado la misión. Eso fue lo primero que me dio asco porque, incluso antes de llegar a los números, incluso antes de ver quién figuraba como director ejecutivo, supe que estaban usando su nombre como cebo. Cayetana estaba en nómina. Mi madre tenía un estipendio de consultoría. 2 proveedores externos figuraban con tarifas lo suficientemente altas como para hacerme entrecerrar los ojos. El presupuesto de lanzamiento estaba inflado. La estructura de supervisión era débil. Y en la parte inferior de la última página estaba la cifra que querían de mí: 300.000 euros como contribución familiar fundacional. Mi madre cruzó la mesa y apoyó su mano ligeramente sobre la mía como si alguna vez me hubiera consolado un día en su vida. Dijo: Iquot, sabemos lo exitosa que te has vuelto, Nerea. Pensamos que esto finalmente podría volver a unirnos como familia Iquot. Fue entonces cuando entendí el verdadero insulto. No volvieron porque me amaran. Volvieron porque me había vuelto útil. Sunray. Ascenti. Les dije que revisaría todo cuidadosamente. Luego conduje de vuelta a Galicia, saqué la tarjeta que mi abuela me había dejado y llamé a Hugo Cruz antes de que se pusiera el sol. Hugo Cruz no desperdició palabras. Se reunió conmigo en A Coruña a la mañana siguiente, revisó cada documento de la propuesta de la fundación y dijo: Iquot, si tu instinto ya te dice que esto apesta, probablemente se esté quedando corto Iquot. Ese fue el principio. Mientras Hugo empezaba a investigar la parte familiar, yo misma me encargué de la parte financiera. La ventaja de construir una empresa en torno a la detección de fraudes es que, después de un tiempo, dejas de escuchar excusas y empiezas a ver patrones. La fundación propuesta estaba registrada legalmente, lo que significaba que no eran lo suficientemente estúpidos como para dirigir algo caricaturescamente falso. Eso era casi peor. Tenía papeleo real, una solicitud de exención de impuestos en curso, una cuenta bancaria real, marca, un cronograma de lanzamiento y toda la legitimidad visual que el dinero puede comprar. Pero cuando comencé a rastrear a los proveedores, las cosas se torcieron de maneras que deberían haber sido rectas. Una firma de consultoría estratégica vinculada a un viejo amigo de mi madre no tenía un historial significativo. Una agencia de marketing tenía un sitio web pulido pero ninguna cartera de proyectos real y una dirección que conducía a un espacio de oficinas compartidas utilizado por docenas de empresas fantasma. El paquete de compensación de Cayetana era obsceno para una fundación que aún no había ayudado a una sola persona viva. Cada página parecía limpia hasta que entendías cómo se ve realmente un fraude limpio. Nunca es descuidado al principio. Es elegante, consciente de los impuestos, emocionalmente manipulador y está vestido con lenguaje de misión solidaria. A la semana de la revisión, Hugo me llamó y me dijo que tenía algo que necesitaba ver en persona. Conduje hasta allí y me reuní con él en su oficina, donde me entregó un expediente con copias de fotografías archivadas, el programa de una antigua galería de arte y un nombre que hizo que todo en el sobre de mi abuela comenzara a cobrar sentido. Adrián Balbuena, el hombre de la fotografía con mi madre. Había sido un conocido fotógrafo de arquitectura en Madrid a principios de los 90, magnético, talentoso, financieramente inestable y, según 2 personas a las que Hugo entrevistó, profundamente involucrado con mi madre antes de su matrimonio. Había habido rumores en ese momento, nada demostrable, nada público, solo el suficiente humo como para hacer que mi abuela sospechara 30 años después. Hugo también encontró algo más. Mis padres no se habían interesado de repente en reconectar por sentimentalismo. Estaban bajo presión. El chalet había sido refinanciado 2 veces. Había deudas privadas. Mi padre se acercaba al final de un puesto lucrativo con menos opciones por delante de lo que sugerían las apariencias. La fundación no era solo codicia. Era un salvavidas que planeaban llenar con mi dinero. Aún así, nada de eso explicaba por qué me habían enviado lejos a los 7 años mientras Cayetana era adorada a plena luz del día. Esa pieza vino después. Organicé pruebas legales de ADN privadas a través de un laboratorio especializado en la recolección con cadena de custodia. Di mi propia muestra voluntariamente. Conseguirla de mi padre fue más fácil de lo que debería haber sido. Me había entregado una taza de café durante el almuerzo de la semana anterior. Y a diferencia de mi familia, yo siempre prestaba atención cuando algo importaba. La muestra de Cayetana requirió más esfuerzo. Un cepillo de pelo conservado de la casa familiar, recuperado durante una segunda visita después de que mi madre insistiera en que pasara a discutir la estrategia de donantes. La muestra de comparación de Adrián Balbuena provino de una referencia forense sellada,
preparada antes de su muerte y guardada por un abogado que Hugo localizó a través de los registros de la herencia. La espera casi rompió mi concentración. Seguí trabajando. Seguí revisando los presupuestos proyectados y los dacias para donantes. Seguí respondiendo a los repentinamente afectuosos mensajes de texto de mi madre con respuestas neutrales de una sola frase. Y luego el laboratorio envió los resultados. Los abrí sola en la cocina de mi abuela con ambas manos apoyadas en la mesa porque algo en mí ya sabía que el suelo estaba a punto de moverse. Mi padre era mi padre biológico. No había ambigüedad. Cayetana no era su hija biológica. Cayetana coincidía con Adrián Balbuena. Lo leí 3 veces. Luego me senté allí en total silencio mientras cada recuerdo que alguna vez intenté explicar con simple favoritismo se reorganizaba en algo más feo y más preciso. Mi madre no me había rechazado porque la decepcionara. Me rechazó porque yo era la prueba de la vida que ella realmente había elegido. Mi padre no había fallado en protegerme porque no supiera hacerlo mejor. Falló porque sabía exactamente lo que estaba pasando y aún así eligió la versión de la familia que mantenía intacto su matrimonio y su imagen. Cayetana había sido el centro atesorado del hogar porque representaba la lealtad oculta de mi madre, la vida que había amado antes del matrimonio que actuaba. Y a mí me habían enviado lejos en el momento en que comencé a parecerme demasiado al hombre que hacía que la mentira fuera más difícil de sostener. Cuando tenía 7 años, hice una simple pregunta durante el desayuno. ¿Por qué me parezco exactamente a papá, pero Cayetana no se parece a ninguno de los dos? Recordé cómo cambió el rostro de mi madre. Recordé lo silenciosa que estuvo la casa esa noche. Recordé que mi maleta apareció a la mañana siguiente. Durante años, pensé que ese recuerdo era demasiado dramático para confiar en él. Ahora, tenía perfecto sentido. No me apartaron porque yo fuera difícil. Me apartaron porque era observadora. Al mismo tiempo, las pruebas sobre la fundación seguían empeorando. Encontré proyecciones infladas, lenguaje de preaprobación para la junta directiva que habría permitido que la discreción de los gastos se mantuviera completamente dentro de la familia, y materiales de divulgación personal ya redactados para presentarme como una fuerza fundadora, lo aprobara yo o no. Luego Hugo descubrió otro hilo. A una pequeña publicación de la industria se le había proporcionado material de antecedentes que me pintaba como fría, inestable y codiciosa, en previsión de las posibles dudas de los donantes. Mi madre estaba construyendo una historia de respaldo. Si me negaba a financiar su plan, le dirían al mundo que yo era una hija amargada socavando un esfuerzo caritativo creado en nombre de mi abuela. Ese fue el momento en que todo el asunto pasó de ser un insulto a una guerra. Al principio rechacé la segunda reunión, así que mi madre escaló la situación. Envió flores a mi casa en Galicia con una nota sobre la sanación familiar. Mi padre llamó para decir que estaba preocupado de que yo hubiera entendido mal el propósito de la fundación. Cayetana me envió un mensaje a altas horas de la noche diciendo, Icuot, la abuela nos habría querido unidas Icuot. La coreografía emocional era tan deliberada que casi habría sido impresionante si no fuera tan transparente. Les dije que necesitaba documentación financiera adicional antes de liberar un solo euro. Mi madre respondió en 5 minutos preguntando por qué estaba haciendo que todo fuera difícil. ¿Difícil? Esa palabra me hizo reír a carcajadas en mi cocina. Familias como la mía siempre llaman a la rendición de cuentas Icuot, difícil Icuot, cuando lo que realmente quieren decir es Icuot, inconveniente Icuot. Solicité contratos, desgloses de proveedores, justificación de salarios, políticas de reembolso y borradores de estatutos que reflejaran una supervisión independiente real. Lo que volvió solo empeoró las cosas. Los documentos estaban incompletos. Las fechas eran inconsistentes. Las partidas no cuadraban. Los gastos del evento de lanzamiento ya estaban inflados y había señales de que el interés de los donantes se había exagerado para presionarme a actuar rápidamente. Les dije que no liberaría ningún fondo hasta que se completara una revisión forense externa. Fue entonces cuando se quitaron las máscaras. Mi madre me llamó ingrata. Mi padre dijo que estaba avergonzando a la familia. Cayetana me acusó de hacer que todo girara en torno a viejas heridas en lugar del futuro. Grabé cada llamada. Guardé cada correo electrónico. Guardé cada mensaje de voz. Luego salió el artículo. No me llamó criminal directamente. La gente con dinero y educación social suele ser demasiado pulida para eso. En cambio, me presentó como una fundadora brillante pero volátil cuya inestabilidad personal había complicado una iniciativa benéfica familiar. Insinuaba que me había obsesionado con asuntos de herencia. Sugería que mi juicio podría estar comprometido por resentimientos no resueltos.
Era lo suficientemente sutil como para sonar respetable y lo suficientemente cruel como para hacer daño. En 72 horas, 2 conversaciones de consultoría se enfriaron. Un sistema de salud al que había estado asesorando pidió posponer la finalización del contrato pendiente de revisión interna. Otro cliente redujo discretamente mi participación en un proyecto de cumplimiento valorado en casi 2 millones de euros para el año siguiente. Nadie dijo que el artículo fuera el motivo. Nadie tuvo que hacerlo. El daño a la reputación entre los profesionales adinerados rara vez llega con una confesión adjunta. Llega como duda, distancia y una pérdida repentina de entusiasmo por parte de personas que la semana pasada estaban emocionadas de conocerte. Luego las cosas se pusieron más feas. Empezó a circular un conjunto de correos electrónicos, supuestamente desde una dirección que se parecía lo suficiente a la mía como para engañar a cualquiera que echara un vistazo rápido. Los mensajes insinuaban que yo había amenazado con exponer asuntos familiares privados a menos que se hicieran ciertos arreglos financieros. El lenguaje era torpe, melodramático y diferente a cualquier cosa que yo escribiría jamás. Pero eso no importó al principio. Lo que importó fue que existieron el tiempo suficiente para ser mostrados, reenviados, susurrados y mencionados en conversaciones en las que yo no estaba presente para corregir. Mi abogada, Diana Velasco, entró en escena después del segundo problema con un cliente, echó un vistazo a los materiales y dijo, y quote, esto ya no es un conflicto familiar. Esto es fraude, difamación y falsificación de pruebas y quote. Diana era exactamente el tipo de abogada que quieres cuando la gente confunde tu calma con debilidad. Aguda, poco sentimental y casi ofensivamente competente. Me hizo dejar de interactuar directamente a menos que fuera necesario, canalizar todo a través de vías documentadas y comenzar a reunir un expediente de litigio tan exhaustivo que pudiera sobrevivir al escrutinio público. Mientras ella trabajaba en el lado legal, Hugo siguió cavando. El dominio de correo electrónico falso tenía enlaces a un servicio comprado a través de una cuenta de terceros conectada a alguien en la órbita de mi madre. Un supuesto consultor de relaciones públicas que había trabajado con ella en cenas de recaudación de fondos para museos había colocado discretamente los puntos de discusión en una pequeña publicación tras otra. Mi madre no estaba improvisando. Estaba ejecutando una estrategia de contención de reputación contra su propia hija. La peor parte fue que funcionó lo suficiente como para doler. Una de mis mayores renovaciones de contrato se estancó. Una invitación para formar parte de una junta directiva desapareció. Una conferencia que había aceptado verbalmente de repente dejó de estar disponible debido a IQOT, cambios de programación IQOT, que no engañaron a nadie. La pérdida financiera directa superó los 2 millones en trabajo proyectado en un mes. Quería gritar. Quería conducir de vuelta a Madrid y tirarles el informe de ADN a todos a la cara solo para ver arder la habitación. Pero la ira es cara cuando la otra parte espera que te vuelvas imprudente. Así que hice lo contrario. Me volví más fría. Catalogué todo. Cada artículo, cada captura de pantalla editada, cada detalle sospechoso del remitente, cada contradicción entre su lenguaje de caridad pública y su comportamiento financiero privado. Luego Diana descubrió el error que finalmente destrozaría a mi madre por completo. En un documento preparado para amenazarme con acciones legales, adjuntaron copias de los correos electrónicos falsos como si fueran pruebas auténticas de coerción. No solo circularon mentiras en privado. Presentaron materiales manipulados en un contexto donde una revisión forense podía destruirlos. Mi madre, en su pánico, había hecho lo que a menudo hace la gente arrogante cuando lleva demasiado tiempo ganando. Asumió que su actuación se sostendría bajo examen. Olvidó con quién estaba tratando. Yo había construido toda mi vida adulta examinando lo que otras personas esperaban que nadie mirara de cerca. Para entonces, había perdido dinero, contratos y la última pizca de ilusión de que alguna parte del conflicto familiar aún pudiera resolverse en silencio. Eso acabó con la última duda dentro de mí. Le dije a Diana que presentara todo en el juzgado. No una parte, no la versión suave, todo. La vista preliminar tuvo lugar en una mañana gris en los juzgados de Plaza de Castilla, Madrid, aunque para cuando entré en la sala, me sentía extrañamente tranquila, no en paz, no curada, simplemente había terminado con el miedo. Mi madre estaba allí, vestida de seda azul marino, tan pulida como siempre, como si un buen traje aún pudiera salvarla. Mi padre parecía 20 años mayor que cuando lo vi en el almuerzo en la terraza. Cayetana estaba sentada rígida entre ellos, intentando parecer compuesta y fallando cada vez que miraba a mi lado de la sala y veía las carpetas apiladas frente a Diana. Se suponía que la vista se centraría en demandas civiles, uso indebido de la fundación, difamación, daño financiero. En cambio,
Se convirtió en el día en que toda su mitología se resquebrajó en público. Diana empezó con el dinero porque el dinero es donde personas como mis padres siempre se imaginan más seguras. Expuso la estructura de la fundación, las compensaciones personales, las relaciones con los proveedores, los pagos de consultoría a personas internas, los gastos previos al lanzamiento sin ningún resultado benéfico y la falsa representación utilizada para aprovecharse de mi nombre y mi reputación. El juez hizo preguntas sencillas en un tono tan bajo que hacía que las respuestas sonaran aún más débiles. ¿Cuántas becas se habían concedido? Ninguna. ¿A cuántos beneficiarios se había atendido? Ninguno. ¿Por qué había comenzado la compensación a los ejecutivos antes de que existiera una programación? Ninguna respuesta coherente. ¿Por qué un conocido de negocios de un familiar había recibido una iguala de consultoría estratégica muy por encima de las tarifas estándar para organizaciones sin fines de lucro emergentes? De nuevo, ninguna respuesta coherente. El abogado de mi madre intentó enmarcarlo como mala gestión durante un lanzamiento apresurado. Luego Diana pasó a las comunicaciones falsificadas. No lo dramatizó. No lo necesitaba. Presentó informes de metadatos, rutas de registro de dominios, rastreos de servidores, superposiciones de tiempos, comparaciones de patrones de lenguaje y un resumen forense digital que vinculaba los correos electrónicos fabricados a cuentas y dispositivos que se habían originado dentro de la órbita de la propia operación de mi madre. La sala se quedó tan en silencio que pude escuchar a alguien moviendo papeles 3 filas más atrás. El rostro de mi madre cambió entonces, no a vergüenza, sino a pánico. Pánico real, del tipo que hace que la gente parpadee demasiado y apriete la mandíbula con demasiada fuerza porque pueden sentir como el control abandona su cuerpo en tiempo real. El juez preguntó si la defensa deseaba cuestionar el análisis de autenticidad. Su abogado solicitó una breve pausa. Él ya sabía que estaba de pie sobre un suelo que se derrumbaba, pero Diana no había terminado. Pidió permiso para presentar pruebas relevantes sobre el motivo, el patrón y el prolongado engaño familiar directamente vinculado al fraude actual. El juez lo permitió. Fue entonces cuando los informes de ADN entraron en el acta. Incluso ahora, si cierro los ojos, todavía puedo ver exactamente cómo reaccionó cada persona. Mi padre no parecía sorprendido. Parecía derrotado. Eso fue de alguna manera peor. Mi madre parecía como si la hubieran golpeado físicamente. Cayetana se quedó mirando la página proyectada durante un segundo de más antes de que todo su cuerpo se pusiera rígido. Diana leyó el resumen de forma clara. Yo era la hija biológica de Carlos Montes. Cayetana Montes no lo era. Cayetana coincidía con Adrián Balbuena, la antigua pareja que mi madre había enterrado bajo 30 años de actuación social. Nadie habló al principio. Luego Cayetana se giró hacia mi padre tan lentamente que parecía irreal y le hizo una pregunta con una voz que apenas reconocí. ¿Tú lo sabías? No era realmente una pregunta. Mi padre bajó los ojos y dio el asentimiento más pequeño que jamás haya visto destruir a otro ser humano. Cayetana miró a mi madre después. La expresión de su rostro no era solo rabia. Era colapso. La identidad es algo extraño. La gente piensa que vive en los registros, en la sangre y en los nombres. Lo que vi desaparecer del rostro de mi hermana ese día no fue solo la certeza sobre su padre. Fue la certeza sobre toda su vida. Mi madre intentó interrumpir. Luego dijo que la prueba era irrelevante. Dijo que era un ataque a la familia. Dijo que yo no tenía derecho. Diana la interrumpió y le recordó al tribunal que la defensa ya había presentado comunicaciones falsificadas en relación con su postura de que el fraude de la fundación y la campaña de difamación estaban claramente vinculados a un patrón de ocultación y manipulación de décadas de duración, y que el motivo importaba. El juez estuvo de acuerdo. Entonces aterrizó el golpe final. Porque al intentar respaldar la historia de la extorsión, mi madre había utilizado materiales falsificados en un contexto judicial donde la autenticidad era legalmente material. El juez remitió el asunto a la Fiscalía en ese mismo momento para su revisión penal y solicitó que se notificara respecto a una posible denuncia falsa y presentación fraudulenta de pruebas. El abogado de mi madre pidió tiempo. El juez no le dio casi nada. Para entonces, la vista había ido más allá de si la fundación había sido mal administrada. Se había convertido en una cuestión de engaño intencionado. Cayetana salió antes de que nadie pudiera detenerla. Mi padre permaneció sentado como un hombre que finalmente había descubierto que la cobardía genera intereses compuestos. Mi madre se puso de pie para objetar de nuevo, pero le temblaba tanto la voz que incluso ella pareció escuchar cómo sonaba. Hay un momento en que ciertas personas se dan cuenta de que el encanto ya no funcionará.
Vi cómo se producía esa realización en el rostro de mi madre mientras dos agentes se acercaban después de la vista para hablar con los abogados sobre la remisión. No se la llevaron arrastrada ni gritando. La realidad suele ser más cruel que eso. Simplemente perdió altitud de golpe. El porte, la certeza, el barniz social, la confianza de toda la vida en que podía reorganizar la verdad actuando por encima de ella, desaparecieron. Mi padre intentó acercarse a mí en el pasillo. No se lo permití. No se veía a Cayetana por ninguna parte. Diana se quedó a mi lado, repasó los siguientes pasos con una voz tan práctica que evitó que entrara en estado de shock, y dijo las palabras que había esperado escuchar durante años de una forma u otra. Iquot, ya no pueden controlar esto Iquot. Tenía razón. Por primera vez en mi vida, no podían reescribir lo que había pasado. No podían excluirme de la habitación donde se decía la verdad. No podían convertirme en la hija difícil, la fundadora inestable, la extraña amargada, el problema familiar. Habían construido una mentira con tanto cuidado que olvidaron una cosa. Las mentiras se derrumban con más fuerza cuando la persona obligada a vivir debajo de ellas finalmente deja de proteger a todos los demás del ruido. En los meses que siguieron, las consecuencias llegaron de la manera en que siempre lo hacen en las familias adineradas, no todas a la vez, sino implacablemente. Mi madre llegó a un pacto con la fiscalía una vez que el caso forense se volvió imposible de eludir. Entre la actividad fraudulenta de la fundación, la denuncia falsa y el uso de materiales falsificados en el proceso legal, sus abogados negociaron duro y aún así no lograron salvarla de la única cosa que había pasado toda su vida creyendo que solo le pasaba a otras personas, la desgracia pública con permanencia legal. Fue condenada a 5 años. Mi padre se prejubiló antes de que la junta de su empresa pudiera tomar la decisión por él. La declaración oficial dijo que se alejaba para centrarse en asuntos personales, que es el tipo de lenguaje sin sangre que usan las instituciones cuando todos saben que el escándalo es la verdadera causa, pero nadie quiere decirlo con sustantivos. El mundo social que habían construido durante décadas se evaporó más rápido de lo que pensé que incluso ellos merecían. Las invitaciones cesaron. Los puestos en los comités desaparecieron. Las personas que alguna vez habían elogiado la elegancia de mi madre y el buen juicio de mi padre desarrollaron una repentina lealtad a la distancia. Esa parte no me sorprendió. Los círculos construidos sobre la imagen nunca castigan la corrupción porque sea inmoral. La castigan porque es vergonzosa. Cayetana desapareció por un tiempo. Cuando finalmente me enteré de a dónde había ido, fue a través de Diana, que lo escuchó a través de uno de los muchos canales legales que comienzan a abrirse cuando las familias comienzan a dividirse en público. Había dejado Madrid, había dejado de usar el apellido Montes socialmente y había alquilado un pequeño apartamento en Alicante bajo el nombre de Cayetana Balbuena. No supe lo que sentí cuando escuché eso. Lástima, tal vez ira, y todavía reconocimiento también. Había pasado toda su vida ocupando el lugar que a mí se me había negado, pero también había sido construida con la misma deshonestidad que había vaciado al resto de la familia. No éramos víctimas iguales. Nunca mentiré ni fingiré eso. Pero ella tampoco estaba ilesa de lo que nuestros padres habían hecho. Mi padre me contactó una vez después de la vista y me dijo que siempre había habido un fondo fiduciario a mi nombre financiado años atrás. 1,2 millones de euros protegidos, intactos, esperando. Escuché en silencio mientras él intentaba, en el lenguaje del arrepentimiento tardío, ofrecerlo como prueba de que me había amado de la única manera cobarde que conocía. No le grité. A esas alturas, la rabia se había convertido en un regalo demasiado obvio para dárselo. Simplemente le dije la verdad. El dinero escondido durante décadas no es lo mismo que estar presente. Luego colgué. Cuando el fondo maduró y los fondos del acuerdo se liquidaron, tomé la primera decisión que realmente se sintió limpia. Convertí el nombre de mi abuela en algo que nadie en mi familia pudiera envenenar. Fundé la Fundación Margarita Herrero y la estructuré de la manera en que la Fundación Legado Montes solo había fingido estar estructurada. Junta independiente, gobernanza transparente, auditoría externa, sin nombramientos familiares, sin salarios por vanidad, sin manipulación emocional disfrazada de misión. Financiamos becas integrales para estudiantes de familias desestructuradas. Niños que eran brillantes pero ignorados, de alto rendimiento pero sin apoyo, el tipo de niños que habían aprendido demasiado pronto que el amor y la fiabilidad no son sinónimos. Añadí una ayuda para salud mental a cada beca porque la educación cambia el futuro, pero la curación cambia a la persona que tiene que vivir dentro de él. Construir la fundación no borró nada, pero le dio a mi ira una dirección que no me pudrió por dentro. También construí algo más, aunque tomó más tiempo y me importó más. Una familia elegida.
Mi terapeuta se convirtió en uno de los primeros testigos seguros de mi vida. Alguien que nunca me pidió que fuera más indulgente que honesta. Unos pocos amigos se convirtieron en personas a las que podía llamar sin tener que editarme primero para ser alguien más fácil de sobrellevar. Los voluntarios, los miembros de la Junta y, más tarde, algunos de nuestros estudiantes becados se convirtieron en recordatorios de que la conexión se siente muy diferente cuando nadie está midiendo tu valor por lo que puedes hacer por ellos. Esa fue la parte más extraña de la curación. No la ausencia de dolor, la ausencia de actuación. Ya no tenía que ser excepcional para ganarme un asiento. Ya no tenía que triunfar lo suficientemente alto como para ser notada. Ya no tenía que preguntarme si el hecho de ser amada sería revocado en el momento en que me volviera inconveniente. Un año después de la vista, mi madre estaba en prisión. Mi padre estaba solo en una casa más pequeña con su reputación despojada de lo que quedaba después de que la imagen dejara de hacer el trabajo. Y Cayetana se estaba reconstruyendo con un nuevo apellido y una vida que ninguna de las dos había sido educada para respetar. En cuanto a mí, vivía en la costa de Galicia en la casa donde mi abuela me había enseñado cómo era ser elegida. Algunas noches todavía me sentaba en su cocina y pensaba en la niña que había sido a los 7 años, tratando de entender por qué una simple pregunta sobre las caras había cambiado toda su vida. Ojalá pudiera decírselo antes. Ojalá pudiera decirle que los adultos a su alrededor no eran poderosos porque tuvieran razón. Eran poderosos porque ella era pequeña y ellos estaban dispuestos a usar eso en su contra. Ojalá pudiera decirle que algún día dejaría de confundir el rechazo de ellos con su propio valor. Esa puede ser la cosa más importante que aprendí a través de todo esto. La familia no son las personas que comparten tu sangre y luego usan tu silencio como arma. La familia son las personas que están ahí sin preguntar si te has vuelto lo suficientemente exitosa como para merecer ternura. Tu valor no es creado por la aprobación de tus padres. Nunca lo fue. Los padres pueden fallar a sus hijos por completo y seguir siendo padres en el papel. Eso no les da la razón. No hace que el niño sea difícil de amar. Hace que los padres sean limitados, estén dañados, sean egoístas, asustados o moralmente débiles. La verdad no solo expuso a mi familia. Me liberó de la historia que me habían asignado dentro de ella. Durante años, fui la hija a la que ignoraban, a la que enviaron lejos, la que se suponía que debía aceptar esa exclusión en silencio y luego estar agradecida cuando volvieron para acceder a mi éxito. Pero la verdad cambió la geometría de todo. Yo no era la hija no deseada. Era la testigo inconveniente. Era la prueba que no podían mantener en la casa sin arriesgar lo que habían construido. Y una vez que entendí eso, la vergüenza dejó de pegarse a mí de la manera en que siempre habían querido. Esa es la lección educativa enterrada dentro de cada historia de venganza que a la gente le gusta reducir a un drama. El silencio protege la arquitectura del abuso. La verdad la reorganiza. La rendición de cuentas no es crueldad. Los límites no son amargura. Alejarse de las personas que te han fallado repetidamente no es egoísmo. A veces es el primer acto honesto de respeto por uno mismo en una vida construida en torno a sobrevivir a su deshonestidad. Y si puedes hacerlo aún mejor, si puedes tomar lo que intentaron romper en ti y convertirlo en un refugio para otra persona, entonces eso no es solo venganza. Eso es transformación. Así es como te aseguras de que el dolor se detenga contigo en lugar de convertirse en una herencia. Nunca tuve el día de graduación que merecía. Nunca tuve padres que me miraran con un orgullo sin complicaciones. Nunca tuve una infancia intocable por la comparación, el secreto y el exilio emocional. Pero obtuve esto. Obtuve la verdad. Recuperé mi nombre bajo mis propios términos. Obtuve una vida que ya no se dobla esperando ser elegida por personas que ya tomaron su decisión. Y pude construir algo que mi abuela habría reconocido inmediatamente como amor real, ayuda que llega sin humillación. Apoyo que no requiere actuación y la prueba para los niños ignorados de que alguien los vea antes de que el mundo les enseñe a desaparecer. Eso, al final, importó más que ver a mi madre perder su libertad o a mi padre perder su posición. Aunque mentiría si dijera que esas consecuencias no fueron merecidas. El final más satisfactorio no fue su colapso. Fue mi negativa a colapsar con ellos. Fue convertirme en el lugar seguro que alguna vez necesité. Fue aprender que ser invisible en tu propia casa no es un veredicto sobre tu capacidad de ser amada. Es un veredicto sobre las personas que hicieron que un niño se ganara lo que debería haberse dado libremente. Y si alguna vez has sentido ese tipo de invisibilidad, si alguna vez te han tratado como si tu dolor fuera un inconveniente o tu éxito solo fuera interesante una vez que se volvía útil para otra persona, quiero que escuches esto claramente. Su incapacidad para amarte correctamente nunca fue prueba de que fueras indigna.
Siempre fue prueba de sus limitaciones. No les debes tu silencio. No les debes tu futuro. Lo que te debes a ti misma es la vida en la que tu yo más joven se habría sentido a salvo.